Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a la carta a los filipenses. Después de haber pasado ya la carta de los Gálatas a los Gálatas, ahora iniciamos la carta escrita por nuestro hermano Pablo a los filipenses. Para iniciar este estudio vamos a ir, por favor, a Hechos de los Apóstoles, al capítulo 16, verso 9. Dice así: allí una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él a un varón macedonio que suplicante le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Allí, ¿dónde estaba Pablo? Pablo estaba en Troas. Y dice la palabra del Señor que tuvo esta visión de un varón, ¿verdad? De un varón macedonio que estaba suplicando: pasa y ayúdanos, pasa y ayúdanos. Y era Dios mostrando a Pablo la necesidad y sus planes que tenía para con él. Versos 6, 7 y 8 dicen así: como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia, a la provincia de Galacia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se los permitió. Entonces dejaron de lado Misia y llegaron a Troas. Y es en Troas donde Pablo tiene esta visión y donde es el Señor mostrándole el gran propósito de ir a Macedonia. Y Macedonia era la ciudad principal de Filipo. Dice el verso 10, después de que Pablo tuvo la visión, enseguida se dispuso a partir a Macedonia, pues estaban seguros de que Dios estaba mostrando y llamándolo a anunciar el Evangelio. Hermanos, muchas veces Dios nos muestra en nuestro andar, en nuestro caminar, el lugar determinado donde debemos estar. Y el lugar determinado puede ser Macedonia, puede ser tu distrito, puede ser incluso otro continente. Realmente Dios pone el querer como el hacer su buena voluntad en ti y en mí, como la puso en Pablo, porque dice que él se dispuso inmediatamente a seguir las órdenes del Señor. Solo tenemos que estar atentos, hermanos. Pablo estuvo atento y dispuesto a obedecer la voluntad de nuestro Dios. Sabía que tenía un costo, y tú y yo sabemos que tiene un costo. Hay que pagar el precio para poder estar en el centro de la voluntad de nuestro Dios y para que los planes de Dios se cumplan en tu vida y en mi vida. Vamos a recordar cuál fue el costo que tuvo que pagar Pablo. Vamos a ir a Hechos capítulo 9, vamos a retroceder un poquito si me permiten, Hechos capítulo 9, le estaba siguiendo la voluntad de Dios, pero vamos a recordar la palabra que el Señor le dio a Ananías cuando llama a Pablo. Hechos capítulo 9, verso 11. El Señor está hablando acá a un siervo de Dios. Y está hablando nada menos que a Ananías. Y le dice a un discípulo, verso 11, el Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada derecha, y allí en la casa de Judas busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. ¿Qué estaba haciendo Saulo en ese momento? Estaba orando. Y el Señor le dice en el verso 15, ve allá, porque Él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Hermanos, el Señor estaba hablando y el verso 16 es bien claro. A veces nos quedamos solo con el 15, ¿verdad? Cuando se trata de misiones, ¿verdad? Pero vamos a leerlo completo con el 16. Yo, el Señor, le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Pablo sabía cuál era la voluntad de Dios y sabía que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Perdón. Buena porque trae bendición para tu vida, para mi vida.
porque te ayuda a madurar, a crecer, a esperar, a confiar en Dios, porque Él te ayuda a ejercitar tu fe y pule nuestro carácter, tu carácter, el mío, lo moldea. Y tenía que moldear en ese momento el carácter de Pablo. Agradable, porque para el creyente, por más que la situación que se nos presente pueda ser difícil, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y se regocija y se agrada todo hijo de Dios en cumplir la voluntad del Señor, ¿verdad? La voluntad de Dios va a ser perfecta para tu vida y para mi vida, de acuerdo a la necesidad de cada creyente, ¿verdad? Pablo lo sabía y sabía que era necesario que él pasara por Macedonia, ¿verdad? También sabía que los pensamientos de Dios son para bien y no de mal, igual para contigo y para conmigo, y que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor, los que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. Hermanos, todas las cosas el Señor las va a disponer para tu bien y para mi bien. Pablo lo sabía, lo había entendido, que aún en la dificultad que él pudiera estar, el Señor iba a estar obrando. Pero a veces, hermanos, nosotros malinterpretamos las cosas cuando venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Muchos nos preguntamos cuando pasamos por pruebas, ni bien llegamos a los pies de Cristo, decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo? ¿No? Yo recuerdo que una vez en mi familia me dijeron, tienes que bañarte con ruda. Ruda es una planta que utilizamos acá en el Perú y que se dice que trae buena suerte, ¿no? Los inconversos la usan. Entonces yo recuerdo que me decían, cuando yo recién conocí a Cristo, empecé a pasar por pruebas muy difíciles. Ya tenía pruebas difíciles, pero como que se acentuaron, ¿no? Entonces me decían, tienes que bañarte con ruda, ¿verdad? Y muchos se preguntaban, ¿pero por qué? Ah, es que te cambiaste de religión, ¿verdad? Pero nos olvidamos, hermanos, de preguntar, Señor, ¿para qué? Para poder entender el propósito, ¿verdad? Vivir una vida nueva y abundante en Cristo no es vivir una vida sin pruebas. Pablo lo sabía. Tenemos que pasar por dificultades, ¿verdad? Y el Señor lo dijo, Jesús dijo, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí que yo he vencido al mundo. Pablo sabía que ir a predicar el evangelio, ¿verdad? Le iba a traer de alguna manera dificultad, que él iba a enfrentar situaciones difíciles. Él estaba yendo a Macedonia. Él sabía que las iba a enfrentar, pero sabía que en Cristo tenía la victoria. Hermanos, una vida abundante que nos ofrece Cristo una vez que llegamos a sus pies, y es la vida que le ofreció a Pablo, te ofrece a ti y a mí como creyentes, es una vida llena del fruto del Espíritu. No es una vida sin dificultad, sino es una vida en medio de la dificultad. Tú y yo vamos a tener paz. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Como dice la canción, paz en medio de la tormenta. Y vamos a ver por qué te estoy diciendo todo esto. Porque muchas veces nos sorprendemos de las situaciones. Y cada uno de los apóstoles pasó por situaciones difíciles. A Pablo le era necesario pasar por todo esto. El Señor lo dijo, ¿no? Porque le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Tenía que pasarlo, ¿verdad? Es así que emprende, guiado por el Espíritu Santo, este gran viaje misionero a Filipos. Es su segundo viaje misionero. Pero ¿saben qué? En medio de todo, sabiendo todo lo que podemos pasar, porque vamos a tener dificultades, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo más importante? Es que en medio de todo sabemos escuchar, número 1, la voz del Señor, que es lo más importante. Y 2, saber obedecer los planes y los propósitos que Dios tiene. Si el Señor llama a un determinado lugar, pues hay que asistir. Y vamos a poner atención para entender en el camino todo lo que el Señor le permitió vivir a Pablo. Porque Dios tenía un plan grande para la ciudad de Filipos, una iglesia, la formación de una iglesia. En Hechos 16:13
Dice, vamos a ir a Hechos 16:13, quiero que me acompañes para que veamos cómo se forma el inicio de la iglesia de Filipos y todo lo que Dios permitió que Pablo pasara, ¿verdad? Vamos a ir a 16:13, dice así, si me lo permites. Dice, a ver, veamos 16:13. Dice, un día de reposo salimos de la ciudad y llegamos al río, dice, donde se hacía la oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres de allí reunidas. Hermanos, habla de un lugar cerca al río, ¿verdad? Ahí había un lugar donde estaban orando. Tuvieron una conversación con las mujeres que estaban ahí reunidas. Entre ellas nos va a mencionar a una mujer. Y vamos al 14. Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. ¡Qué hermoso! Fíjense, hermanos, que resalta esta mujer, pero la resalta como una mujer, no solo como una mujer que vendía telas de púrpura. Sí es importante porque era una mujer que tenía, digamos así, cierto poder adquisitivo económico, porque las telas de púrpura eran muy caras y comercializaba con ellas. Pero miren lo más importante, Lidia era una mujer que adoraba a Dios. Lidia buscaba a Dios y el Señor, dice, tocó su corazón, abrió su corazón para que estuviera atenta, hermano, hermana, al mensaje que Pablo estaba hablando, estaba compartiendo. Verso 15 dice, cuando ella y su familia fueron bautizados, suplicante le dijo, si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense allí. Y nos sentimos obligados a quedarnos con ella. Hermanos, Lidia creyó, escuchó. Lidia creyó. Y no solo eso, Lidia tenía hambre y sed de Dios. Por eso suplicaba para que los varones del Señor se quedaran con ella. Y Pablo dice que se sintió de alguna manera obligado a quedarse. Pero yo creo que más que obligado, era el Señor el que estaba permitiendo todo esto. El primer encuentro con una mujer piadosa, con una mujer que buscaba de Dios. Fíjense que ese era el plan de Dios para con Filipos. Por algo tuvo Pablo esta visión de este varón que le decía que necesitaba que fueran a Macedonia. Ese fue el primer encuentro. Vamos a ver el segundo encuentro, que también tiene que ver. Hechos 16, 16 al 18. Vamos a ver lo que dice. Pero sucedió que mientras nos dirigíamos a un lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro. Por su capacidad de adivinación, ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. La joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho. Finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu, en el nombre de Cristo te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu la abandonó. Fíjense este encuentro con una joven adivina que salía al encuentro de ellos, ¿no? Y dice la palabra que era una fuente de ganancia para sus amos, que gritaba, miren lo que gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de la salvación. Y esto narra estos versículos que lo hizo por muchos días. Y ahí fue donde Pablo se enoja y echa fuera este espíritu inmundo. Dos mujeres. Lidia, una mujer que vendía telas de púrpura, y esta mujer adivina que en medio de todo tenía una necesidad de ser libre en el Señor. Vamos a ver, vamos a continuar.
Vamos a ver qué nos trae toda esta historia. Vamos al verso 19. Pero al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, aprendieron a Pablo y a Silas y los presentaron ante las autoridades en la plaza pública. Claro, habían perdido a la mujer que les daba las ganancias, ¿verdad? Y los llevaron pues ante las autoridades. Verso 20, ¿qué atribuyeron ellos? ¿Verdad? El verso 20 y 21 dice: allí ante los magistrados dijeron: estos judíos andaban alborotando nuestra ciudad y enseñaban costumbres que nosotros como romanos no podemos aceptar ni practicar. Qué lástima, ¿no? Ellos vieron solo su interés económico, pero no pusieron atención ni pudieron escuchar el mensaje de salvación que venía, el contenido grande, el regalo precioso que pudo ser que ellos también hubieran conocido al Señor Jesús. Pero cuando hay intereses de por medio, muchas veces la gente no ve lo que Dios está mostrando, sino ve solo lo que con sus ojos miopes quieren ver, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que los magistrados, versos 22 y 23, los azotaron a Pablo y a Silas, y no solo eso, no solo los azotaron, sino que los arrojaron a la cárcel. Dice, voy a hacerlo un poquito más rápido, el carcelero los colocó en lo último del calabozo, en el verso 24, verso 25, pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos escuchaban. Hermanos, en esta situación difícil, fíjense que Pablo y Silas habían escuchado la voz del Señor, no se habían, digamos así, desviado del camino. Escucharon la voz del Espíritu Santo que les decía a través de esta visión: ven a Macedonia, ¿no? Ellos habían estado en la voluntad del Señor, habían predicado, Lidia, la familia, se había convertido, esta mujer que tenía este espíritu inmundo fue libre, pero sin embargo, haciendo la voluntad de Dios, ellos tuvieron que sufrir. Hermanos, muchas veces vamos a estar dentro de la voluntad del Señor y eso no erradica que pasemos por situaciones difíciles. Pero ¿sabes lo que quiere hacer el Señor? El Señor quiere pulir tu carácter. El Señor quiere que tu fe crezca. ¿Por qué? Porque cuando recién conocemos las cosas del Señor, tal vez estamos tomando de la leche espiritual. Pero el Señor nos quiere llevar aún a mayores pasos, a grandes pasos de fe en tu vida y en mi vida. Es por eso que muchas veces nos lleva al desierto. A Pablo y a Silas los llevó a prisión. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que ellos no estaban lamiéndose las heridas de lo que habían sido azotados. No. Hay mucha gente que en medio de la tribulación, en medio de la angustia, pobrecito de mí, ¿por qué sufro yo todo esto? Hermanos, no es preguntarnos por qué. Señor, muéstranos el para qué. ¿Cuál es tu voluntad en medio de todo? ¿Estoy en el centro de tus planes, en el centro de tu voluntad? Y si lo estoy haciendo, Señor, muéstrame qué es lo que quieres trabajar en mi vida. Pablo y Silas, en medio de las circunstancias adversas, adoraban al Señor. Cantaban salmos, himnos. Y no lo hacían solo para que el resto los escuchase, sino salía de un corazón agradecido, no por los latigazos que habían recibido, aunque Pedro dice también que no nos asombremos del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si cosa extraña os aconteciera. Más bien gozaos, porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. Pablo y Silas estaban gozando. Estaban encarcelados, habían sido azotados y se estaban gozando. ¿Por qué? Porque ellos estaban dentro de los planes de un Dios vivo, de un Dios poderoso. Porque no escaparon a la voluntad de Dios. Pablo tenía que saber cuánto le era necesario sufrir para ser un discípulo de Cristo. Te hago esta pregunta en esta noche. ¿Tú has pensado que llegar a los pies de Cristo muchas veces es
algo fácil. Realmente tenemos un regalo maravilloso. Llegar a los pies de Cristo es porque el Señor nos llama. La respuesta es nuestra. El Señor nos llama, Él nos amó desde la eternidad, dice. Pero a veces te pregunto, ¿pensaste que vivir una vida en Cristo iba a ser una vida fácil? ¿Crees que vivir para Cristo realmente va a ser una vida fácil? Puedes tener varias respuestas. Puede ser en tus fuerzas, puede ser en las del Señor. Pero medita en eso. La segunda pregunta es, cuando pasas por la prueba, por la tribulación, por la angustia, ¿realmente te preguntas y preguntas al Señor, ¿para qué? ¿Qué quieres tratar, Señor, en mi vida? Hermanos, son dos preguntas básicas. Y es Dios el que hace su voluntad en ti y en mí. Esta es la mitad de la introducción. Quiero dejarte hasta aquí, para que en la siguiente reunión podamos seguir hablando acerca del inicio de la iglesia del Señor en Filipo. Y cuánto, mi hermano, le era necesario a Pablo sufrir por amor a Cristo. Dios te bendiga.